En los días en que Jesús recorría Jericó, la ciudad estaba llena de movimiento. Comerciantes, peregrinos, familias de paso, niños corriendo por las calles, guardias vigilando los accesos. Todo parecía normal a simple vista, pero en el corazón de aquella ciudad se respiraba algo distinto. Se hablaba de Jesús con una insistencia que iba creciendo día tras día. Algunos decían que había sanado a un ciego a las afueras de la ciudad. Otros aseguraban que sus palabras tenían un poder que no habían escuchado jamás. Por eso, cuando se supo que Jesús iba a entrar en Jericó, la multitud salió de sus casas para verle. Entre esa multitud estaba un hombre cuya historia nadie habría elegido destacar. Su nombre era Zaqueo. No era un hombre querido. Era jefe de publicanos, cobrador de impuestos para Roma, considerado traidor por muchos. En Jericó, su nombre generaba rechazo, desconfianza, sospecha. La gente evitaba cruzarse con él. No querían hablarle, ni mirarle, ni compartir nada con él. Y aunque a los ojos externos podía parecer un hombre exitoso, tenía dinero, poder, posición. Su corazón estaba lleno de una soledad que nadie conocía. Zaqueo había oído hablar de Jesús. Había oído que trataba con dignidad a quienes todos despreciaban, que no rechazaba a los pecadores, que se acercaba a los marginados, que hablaba con autoridad, pero también con una ternura que desarmaba a cualquiera. Había escuchado historias sobre el que despertaban en su interior una inquietud que no sabía explicar. Quizá era la primera vez que alguien le hacía pensar que Dios podría interesarse por alguien como él. Cuando supo que Jesús pasaría por la ciudad, Zaqueo sintió algo extraño, un deseo profundo de verle. No sabía qué buscaba. No sabía qué esperaba. Solo sabía que tenía que verle. Pero la multitud era enorme y él era de baja estatura. No podía abrirse paso entre la gente. Nadie le dejaría pasar. Y aun si lo intentaba, las miradas de desprecio caerían sobre él como piedras. Sin embargo, algo dentro de él no quería rendirse. Corrió hacia un tramo del camino donde Jesús aún no había llegado y subió a un sicómoro. Desde allí podría verle pasar. No era un gesto digno para un hombre de su posición, pero en ese momento no le importó. Lo que llevaba dentro era más fuerte que su orgullo. Cuando Jesús llegó a ese lugar, el ambiente de la multitud se intensificó. Todos querían verle, todos querían escucharle. Pero Jesús levantó la mirada hacia aquel árbol y vio a Zaqueo. No vio al hombre despreciado. No vio al jefe de publicanos odiado por la gente. Vio al corazón que llevaba tiempo buscando un rayo de luz. Y le llamó por su nombre: Zaqueo, desciende pronto. La multitud enmudeció. Nadie esperaba que Jesús se dirigiera a él. Nadie imaginaba que el maestro pudiera fijarse en alguien tan rechazado. Pero Jesús continuó: hoy es necesario que me quede en tu casa. Aquellas palabras cayeron como un terremoto entre las personas presentes. Murmullos, incredulidad, quejas. Muchos no podían aceptar que Jesús eligiera entrar en la casa de un hombre considerado pecador. Para ellos, aquel gesto no tenía sentido. Pero Jesús veía lo que nadie más veía. Veía el corazón de un hombre que necesitaba ser encontrado. Zaqueo bajó del árbol sin saber cómo reaccionar. Aquellas palabras habían atravesado toda su historia. Por primera vez en su vida, alguien importante, alguien santo, alguien lleno de autoridad le había llamado por su nombre, sin desprecio. Jesús no le exigió nada. No le reprochó nada. No le pidió explicaciones. Le ofreció algo que Zaqueo nunca había recibido: dignidad. De camino a su casa, Zaqueo sentía que su alma se abría. Jesús no le había dicho nada sobre su pasado.
No le había pedido confesiones ni discursos. Solo quería estar con él. Y ese simple gesto derribó las paredes que Zaqueo llevaba años construyendo para protegerse del rechazo. En la presencia de Jesús, no hacía falta esconder nada. No hacía falta justificar nada. No hacía falta aparentar fortaleza. Zaqueo sintió que estaba delante de alguien que le conocía de verdad. Al llegar a su casa, algo cambió por completo en su interior. No fue un discurso. No fue una corrección. No fue una exigencia. Fue la presencia de Jesús. Fue su mirada. Fue ese amor que no necesitaba palabras para transformar. Zaqueo se puso en pie y habló con convicción. Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado en algo, lo devolveré cuadruplicado. No lo dijo por obligación. No lo dijo por presión. Lo dijo porque había sido encontrado. Lo dijo porque Jesús había entrado en su historia. Lo dijo porque, por primera vez, alguien le había visto con amor. La multitud no entendía lo que estaba pasando. Pero Jesús sí. Jesús sabía que aquel hombre, marcado por tantos errores, estaba volviendo a la vida. Por eso declaró: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo nunca volvió a ser el mismo. Aquel día no solo recuperó su dignidad, descubrió que Dios lo había estado esperando desde siempre. En aquel encuentro, Jesús dejó una llave espiritual que sigue viva para quienes cargan con culpas, heridas, máscaras o historias que otros no comprenden. Entonces Jesús dejó un código que permanece vivo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este código no es una frase para decorar la memoria. Es una declaración para quienes sienten que su historia se ha torcido. Para quienes piensan que lo arruinaron todo. Para quienes han vivido escondiéndose detrás de su propia armadura. Significa: no importa cómo llegaste hasta aquí, hoy puedo comenzar algo nuevo en tu vida. Ese es el poder del código. Un hoy que no depende de tu pasado, sino de la presencia de Jesús entrando en tu casa interior. Ahora vamos a activar este código. Para activar este código, repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi casa interior. Recibo tu presencia, tu verdad y tu luz. Quito mis máscaras y te entrego mi historia. Yo recibo tu palabra y tu salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El código está activado. Comenta amén si sentiste que este mensaje era para ti.